No. A mí no me parece que sean todos unos inmaduros y que solo quieran coger. Además, yo también quiero coger. Te acabo de conocer. No me importa si monogamia, si amor libre, no me importa lo que opinás o pensás del amor. Me importa que lo hagas. Quiero poder decir no sin miedo y sin culpa. No es cierto que la ternura deserotiza. Antes de llegar a una cita, un varón me escribe: estoy nervioso. Tengo miedo de que seas más inteligente que yo, dice. Me dio ternura. Hasta que la cita se convirtió en una clase de economía que no había pedido. Qué mal se nos da para practicar lo que decimos que creemos. Hemos hecho del amor una deidad inalcanzable. Y en ese camino el deseo se nos escurrió de las manos. Eros nos mira y llora. El amor libre sin responsabilidad es abandono con nombre bonito. El amor propio sin otro es encierro. La libertad sin lazo es una soledad blindada. Nos confundimos. La libertad no es prescindir del otro, mucho menos esa forma desafectada y tiránica de relacionarse que no responde a nada. Total, vos y yo no nos debemos nada. No hay nada más facho que disfrazar el control y la dominación de libertad. Mis amigas lesbianas me aconsejan: unite. Pero a mí me gustan los varones. Qué fina, ¿no? Por no decir otra cosa. Lo peor que nos puede pasar es perder la fe en los otros. El cinismo, al final, siempre es una forma muy elegante de no involucrarse. ¿Hay algo más triste que sentir que no podemos intervenir en el mundo? Ni celibato ni abstinencia. A mí se me da por pensar cómo podemos volver a encontrarnos. Yo no me quiero sola, ni soy suficiente, ni me alcanzo. Basta de autoamor, por favor. El amor se cultiva entre dos presencias. No es un hallazgo ni una conquista. No es un destino, es una práctica. Lo que se juega entre dos personas no se puede controlar, pero sí se puede cuidar. Repito, lo que sucede entre dos personas no se puede controlar, pero sí se puede cuidar. Cuidar no es un concepto abstracto. Estoy hablando de responsabilidad, empatía, consentimiento. Esto es, para que quede más claro, trata al otro como semejante, no le hagas lo que no te gustaría que te hagan a vos. El otro no es un servicio, es persona. Y si la cagás, pedí perdón. Para amar hay que poner el cuerpo y exponer el alma. Eso sí, hay que aprender a discernir, sobre todo en estos tiempos, dónde hay posibilidad de dar y recibir amor, con quién y también hasta cuándo. Mi compañero Iván lo dice mejor que yo. No luches tus batallas personales en cualquier lugar. Lo que antes te gustaba ya no te cabe. No tengas miedo de decir una gansada, de enamorarte de quien no era, de dar un paso en falso. Perder el miedo a perder es la única forma de ganar. Gracias.
Un aplauso grande para la ley. Un aplauso grande para la Lene Jafián y un aplauso grande para ustedes. Muchas gracias por estar acá y un aplauso grande para el sonidista que la está peleando. Ustedes no tienen idea la alegría que tengo de presentarla a ella. Todo este ciclo, vamos a contarlo también. Todo este ciclo empezó porque nos juntamos a tomar vino con Iván y, uy, qué lindo que sería invitar o entrevistar a Débora Tájer en algún marco. Bueno, de eso derivó el ciclo. Voy a ponerlos en contexto. Débora Tájer es psicóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires y una de las referentes más significativas en el cruce de psicoanálisis, feminismos y salud. Es doctora, escritora, docente de las materias de Introducción a los Estudios de Género y Salud Pública y Salud Mental 2. Desde hace más de 20 años dicta su seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género. Es un espacio pionero que ha formado generaciones de profesionales en toda América Latina. No tienen idea la cantidad de veces que las personas nos anotamos en este seminario para volverla a escuchar. En su libro Psicoanálisis para Todes devela la visión patriarcal, heteronormativa y colonial que subyace a los abordajes clásicos psicoanalíticos. Débora no transmite teoría, interpela, habilita preguntas y ofrece herramientas para acompañar subjetividades complejas en tiempos inciertos. Con ella la perspectiva de género no es un marco agregado, es una apuesta ética y política. Es un honor cerrar el ciclo con Débora. Vamos a darle un aplauso. Yo la voy a hacer. Pon acá. Por ahí. Hay un escalón y yo te doy la mano. Te vamos a apoyar el brazo ahí. Un besito también. Sí, nos saludamos como si no nos hubiésemos visto. Gracias, Débora, por venir. Un gusto. Gracias. Bueno, un poco que veníamos hablando y seguro nos escuchaste sobre los tiempos inciertos para vincularse. ¿Qué hemos hecho, Débora, del amor en tiempos postpatriarcales? ¿Cómo es el amor en tiempos de deconstrucción? Y me parece que es muy difícil. Siempre es difícil el amor. Me parece que estar con otro y no es tan difícil como amar a otro o a otra, ¿no? Pero esta época tiene una complejidad específica, que es que se cayó el guión. Es decir, esas ideas que existieron durante mucho tiempo, que eran bastante claras, aunque sean un corsé, ¿no? Iván hablaba un poco de tu origen, suponiendo que venís de una sociedad más conservadora, pero digo, 2, 3 generaciones atrás, acá también estaba el modelo muy claro de la división sexual del amor y del erotismo, y la idea de que había que llegar virgen al casamiento para las mujeres, no para los varones, la idea de que la sexualidad era la pérdida de las mujeres, ¿no? El miedo a quedar embarazada en épocas de aborto ilegal. Y me parece que el tema de los varones como que tenían que avanzar, pero avanzaban cuando la otra retrocedía o tenía un modo de enfrentarse a la seducción de esperar. Entonces, si alguien espera, es muy fácil avanzar. Ahora, si la otra persona se mueve, hay que aprender a bailar, que es diferente, ¿no? Es diferente avanzar que entonarse con la otra persona. Y me parece que es una de las cuestiones que tenemos que aprender a hacer. Y no nos enseñan mucho eso, ¿A bailar? ¿no? A bailar acá muy poco, y menos a los varones, ¿no? También, Somos ¿no? re duritos. Claro, pero no es porque nacieron duritos, sino porque no, es una cultura que inhibe el baile en los varones
y lo despliegan las mujeres. El baile sería la seducción, no la conquista, ¿no? El baile quiere decir jugar el cuerpo de una manera no verbal, donde vas calculando, vas llamando, vas siguiendo y vas entrando en la misma sintonía con la otra persona. Claro, porque puede haber un baile que seduce, ¿no? Bailar está buenísimo, y después puede haber un baile que feminiza, ¿no? Como es esta cosa de jugar con el cuerpo y uno dice, no, yo no bailo. Pero eso es en nuestra cultura. Digamos, hay masculinidades en toda América Latina, fundamentalmente América Central, América, digamos, todo lo que es el trópico, digamos, todo lo que es el Caribe, donde la masculinidad está ligada a saber bailar bien, al revés. Yo creo que hay algo muy rioplatense de que la danza feminiza. Entonces, creo que las masculinidades argentinas tienen una dificultad en plus. Igual quizás el problema no es que la danza feminiza, sino ¿por qué nos hace problema feminizarnos? Bueno, porque en la cultura patriarcal feminizarse es estar del lado incorrecto. Es estar en la vereda donde no sale el sol. Es estar en la vereda no valorizada. Y nadie quiere estar en un lugar donde no haya privilegios y no haya mayor acceso a libertades. Entonces, la cuestión de feminizarse para los varones sigue siendo una amenaza. Claro. Hay una tensión muy fuerte entre libertad y autonomía también, ¿no, Débora? Así es. Y también, ¿qué pensamos, qué idea tenemos de la autonomía? Me parece que una de las cuestiones, quienes venimos del feminismo hace muchos años, hemos hecho una autocrítica porque durante mucho tiempo el modelo de la autonomía era el modelo masculino. Pero el modelo masculino de la autonomía suponía a alguien no autónomo. Entonces era alguien que tenía libertad de movimiento, pero había alguien que esperaba. Entonces, durante un tiempo, las mujeres supusimos que teníamos que ser como los varones. O sea, teníamos que aspirar a ese tipo de libertad. Pero no había nadie esperando. No había esposas para las mujeres, ¿no? Entonces, digo, este modelo de la esposa tradicional, la que te espera, la que te banca, la que te hace la fiesta... la que te cuida, te dice cuándo tenés que ir al médico, te plancha la camisa. Totalmente, y te hace la fiestita de cuando presentaste el libro. Sí. Y eso para las mujeres no existe. No, no. Ni siquiera te acompañan para la presentación de tu libro. Otra más, ¿viste? Bueno, ¿Estás hablando de mí, Débora? Claro, entonces la cuestión es que como nos confundimos en eso, porque idealizamos el modelo de la autonomía masculina, que era la autonomía de otra persona que no era autónoma, digamos. Uno es autónomo y el otro espera. Entonces, me parece que, como nos dimos la ñata contra el vidrio, por decirlo suave, me parece que hay que aprender de los errores, como vos bien decís, porque tampoco tiene nada de malo haber metido la pata. Claro. Está bien recalcular. Y es mejor cometer errores por hacer que por inhibirse. Y hoy creo que tenemos una comprensión un poco más ajustada de que hay que poder tener mundo propio, que esta es la autonomía, tener mundo propio, poder estar con una misma o con uno mismo y estar con las otras personas. Qué lindo lo que decís de mundo propio. Gracias. No, porque dicen amor propio. No, era mundo propio. Mundo, es mundo. Sí, pero eso entra como en una tensión muy fuerte, ¿no? A la hora de querer vincularnos. Parece como que hay un conflicto. Yo creo que el conflicto no es tanto con el mundo propio, sino que tenemos poca tecnología de vínculos democráticos. O sea, no nos han subjetivado para estar con personas que son como nosotros o como nosotras. Entonces tenemos que aprender a estar con otras personas suponiéndoles que quieren cosas similares, que se cansan de la misma manera, que no siempre están de la mejor manera, no siempre están a la altura, como tampoco estamos nosotros ni nosotras. Entonces eso es lo que falta tanto en varones como en mujeres. Yo creo que sí hay todavía simetrías de poder en lo público, en un montón de cuestiones, y también en lo sexoafectivo, porque hay cuestiones que los varones tienen
más poder en el sentido pueden afectar más de lo que son afectados, en ese sentido el poder, ¿no? Porque todavía se les está más habilitado, por ejemplo, si quieren tener hijos, tenerlos más tarde. Socialmente y biológicamente eso es así, pero socialmente también. Es más fácil que puedan salir con una mujer más joven y para las mujeres eso es bastante difícil, ¿no? Hay como una cuestión de que por lo general salís con alguien de tu edad o alguien más grande, con lo cual, como decía una maestra mía, si seguís con ese, enviudás rapidísimo, ¿no? Porque tiene 10 años más, se muere 7 años antes, viudez pronta. Entonces, Sí. yo digo, me parece que no ajustamos el patrón amoroso a lo demográfico. Tenemos un problemita con la información. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que hacen, y también todavía, si bien las mujeres tenemos más mundo propio que en otras generaciones, todavía tenemos el peso de ¿y para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo te traes a alguien? ¿Para cuándo tenés el primer pibe? ¿No? ¿Para cuándo, piba? ¿Para cuándo, piba? Y a los varones no les pasa eso tan rápido. Después sí, a lo mejor. Pero, digamos, ahí hay un tiempo todavía de una libertad para ser cualquiera o para ser la propia o estar en una, como dice esta convocatoria, que ahí arma una asimetría, ¿no? Ahí hay asimetrías todavía y hay que poder también reconocerlas, no negarlas, para ver qué se hace con eso. ¿Te puedo interrumpir acá? Dale. No, porque a mí me encanta jugar con el lenguaje y con las palabras, ¿no? Y a veces reclamamos o pensamos la igualdad. Y algo creo que en lo que coincidimos, porque virtualmente nos hemos likeado, no somos iguales. Entonces me encantaría poder desarrollar o pensar, o qué se te ocurre a vos para dialogar hoy. Digo, no peleemos, o no luchemos, o no militemos por la igualdad, militemos por la diferencia. Bueno, ahí, bueno, ponele. Somos distintos, o sea... No, pero... A ver, Para. dale, haceme en pelota, dale. No, nunca. Amor. Amor, dale. Amor. No, yo creo que la tensión no es entre igualdad y diferencia. Para mí la tensión es entre igualdad y paridad. A ver. No somos iguales y no tenemos por qué ser iguales. Pero sí necesitamos ser pares. ¿En qué sentido? Que vos no tenés por qué tener más poder que yo en la relación. ¿Sí? Y eso, digamos, desde el feminismo hemos metido mucho la pata, pero en esto no. En esto la tenemos clara. Esto está bien. Sí. Por eso la queremos. Digamos, no, para atrás de ser sujetas de la vida, no. Cueste lo que cueste, salga lo que salga. Pero digo, eso está bien. Ahora, la cuestión es que no estamos en un momento donde, como vos decías, hay una cuestión en las edades, pero esto no es de nuestras generaciones solamente, tiene que ver con, digamos, no nos vamos a meter en eso, la pubertad, la adolescencia, todo ese tipo de cosas, pero ya llega un momento donde ya no es así. Digamos, en ciertas edades más o menos Dale, boludo. tenemos, dale boluda, tenemos cierto grado de madurez compartida y me parece que tiene que ir por ahí, tiene que ir por poder ser personas que cada quien es como es y poder conocer quién es la otra persona, no suponerla, y los estereotipos, porque muchas veces el género es un estereotipo, yo supongo que la otra persona es. Y no me doy el tiempo para saber cómo es. Totalmente, ¿no? Bien. Estamos muy ansiosos. Exactamente, por saber, algo se dijo de la incertidumbre en este sentido, bancar que no conoces a la otra persona. Y que encontrarse es ver quién es y quién soy estando con vos. Que puedo ser muy diferente a quien fui estando con otra persona. Y quizás es mantener la pregunta, no es responderlo del todo nunca. No es responderlo. Es jugar, Bailar. jugarse, bailar. Curiosidad también, ¿no? Y Una actitud- curiosidad, abrir la curiosidad. Claro. Abrir la curiosidad. ¿No? Sí. Una vez me regalaron una historia amorosa que tuve por ahí. Me regaló un libro de un poeta argentino, Humberto Constantini, que el poema se llamaba
abrir la piel como una gran trampera, ¿Qué es una trampera? algo que agarra al otro, ¿no? Que la piel pueda ser un espacio de abrirse para agarrar, para estar, para intercambiar, ¿no? Y me parece que ahí hay algo lindo, me pareció como Sí. una linda metáfora para traer. Sí, incluso pensaba, ¿no? Vos hablaste de la paridad. La paridad nunca es uno solo, Claro. ¿no? Digo, esto está bueno, Es ¿no? relacional. Afortunadamente somos interdependientes. Así es. Sí. Necesitamos de las otras personas, pero como decía el maestro Freud, estar con otra persona trae problemas. Pero no estar también trae problemas, ¿no? Freud, que a los que son colegas, lo deben haber leído 20 veces, 20.000, está la metáfora de los puercoespines, que no era de él, era de Schopenhauer. Contánosla, dale, bueno. Débora. Que era de Schopenhauer en realidad. Entonces, la metáfora que sigue siendo válida es: los puercoespines, si están muy cerca, se pinchan. Si están muy lejos, se mueren de frío. Entonces, es una metáfora de la distancia óptima, ¿no? Hay que ir buscando la distancia donde no te pincho y donde no me muero de frío. O te pincho un poquito, pero no tanto. Claro. Sí. ¿no? Y la me distancia. enfrío un poco y vengo a buscar. Entonces, me parece que ahí está el asunto. ¿Hay un Fordá? Un ¿Podemos Fordá logrado. Hay un Fordá logrado. Me parece que de eso se trata un Sí. poquito el asunto. Una distancia que también permite respirar el deseo, ¿no? Exactamente, porque ahí está la cuestión que ustedes un poco trajeron, que la tensión entre ternura y deseo. El deseo necesita un poquito de ausencia, necesita un poquito de misterio, ¿no? Entonces ahí tiene temitas. Y no es fijo, no es No es agua fijo, estancada, es un, no es fijo. un termostato. ¿no? Totalmente, hay una cosa ahí. Sí. Exactamente, que hay que ponerle un poco de pimienta. Entonces, ese es uno de los temas también cuando encontramos el amor, cuando tenemos a alguien que nos va bien, y bueno, y después ya, ¿qué hacemos? De coger ni hablamos, ¿no? Porque también pasan esas cosas. Entonces, ahí hay que ponerle un poquito de magia, de gracia, de encuentro y desencuentro. para que Ahora, algo Débora, acontezca. en la caída de este guión patriarcal y demás, quedamos todos un poco desconcertados y perdidos. No hay un... Bueno, Eva Ilouza habla de esto, ¿no? La pérdida del cortejo, por ejemplo, que mal o bien nos decía que venía después de qué. ¿Cuáles son las dificultades más fuertes que vos podés observar que hacen a la falta de encuentro entre varones y mujeres hetero, ¿no? Que es un mundo bastante complicado hoy en día. Bueno, yo creo que hay un problema hay un problema. A ver, en mi consulta, las personas que tienen menos sexo son las heterosexuales. Sí. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué era? Entonces, digo, ustedes sabrán. Y hay hay un concepto que se llama heterocansancio. Y otro, heteropesimismo. Entonces, yo creo que el problema más complejo hoy es en el mundo hetero. Porque hay mucho problema en los encuentros entre varones y mujeres. Entonces, hay muchas heridas, hay mucho miedo para estar con la otra persona. Entonces, y creo que tiene que ver con, no hay guión, pero hay guión. Claro. Entonces, no hay, porque no hay el de antes, pero hay un guión y hay rebeldía con ese guión, pero no hay una rebeldía de verdad, que tiene que haber una movida un poquito más, de intensidades, de animarse, jugarse y como decían ustedes, perder también es parte del juego, o sea, no tener un poco más de valentía, ¿no? Me parece que está faltando porque hay una cuestión de meterse mucho en lo propio. Y para cuidarse, ¿no? O sea, nunca me va a volver a pasar lo mismo y todo tipo de cosas. Desde las mujeres, algo ustedes fueron diciendo. ¿Cuáles serían los miedos a perder desde las mujeres? Porque cada quien tiene sus miedos particulares. Yo creo que los miedos hoy que hay que perder en las mujeres son a no salir con alguien que valga mucho la pena.
¿Cómo es eso? No entiendo. No entiendo. Sí. ¿Por qué se ríen? ¡La puta madre! ¡Estoy fuera! Explícale. Salgan con cualquiera. Ay, me sirve el consejo. Voy a aplaudir para no estar fuera, pero no entiendo. ¿Cómo es, Débora? Chicas, ya no son más las putas del barrio si salen con cualquiera. Salgan con quien quieran. No importa si tiene plata, no importa si es tan No. lindo, ¿no? Hay cosas que sí importan. ¿No? ¿Qué pasa cuando están solitos? Eso importa. ¿Esto no aplica para los varones? No, con los varones pasa otra cuestión. Los varones salen con cualquiera. Sí, sí. No tienen ningún problema. ¿Pero por qué? Y aquí el secreto, queridas y queridos y querides. Porque la valía de las mujeres todavía está centrada en el patriarcado. Entonces, suponemos que valemos por el tipo que nos da bola, nones. Los tipos que valen le dan bola a cualquiera, gente. Y por lo general le dan bola a mujeres que valen menos que ellos por lo que vos contabas. Porque sienten todavía el guión que tienen en la cabeza que te tienen que impresionar. Esto nos sirve porque ella tiene un concepto que es la mujer Mucho me pijuda, sirve. ¿no? Sí. A ver, Y porque, bueno, traigo la referencia personal, pero me pasa mucho que en las citas hay algo de una inhibición si el otro siente que vos tenés un despliegue, un desarrollo, una economía. 60.000 seguidores. Bueno, ponele que no es tanto, pero parece que inhibe. Entonces, si yo me bajo 2 escalones y permito que el otro me conquiste, está todo bien, fluye en el guión de antes. Pero si yo me mantengo en mi lugar, no hay encuentro. Y en la diferencia con los hombres es totalmente diferente, porque a mí me dicen, no, venía a la 1 de la mañana a mi casa, ¿sí? Total. chicos, eso es así por ahora. Bueno, ¿Y qué acá hago, alguien Débora? ¿algo del sonido? ¿Está sonando bien? Bueno, ok. Sí. Eso, No les gusta la idea, pero suena no, bien. A ver, lamento decirles la verdad y arruinarles. Esto por ahora no va a cambiar. Entonces, hay que tener estrategias. Hay que saber hacer con lo que hay. Débora una vez dijo, es muy difícil ir a la verdulería a buscar carne. Bien. ¿Quién lo dijo? Lacan, otro maestro. Ah. Bien, entonces digo, a ver, gente, no podemos estar... Hay alguien que lo dijo, las mujeres quieren el varón que todavía no llegó. No hay de gente. Hay que hacer a la edad que se tiene con lo que hay. Lo de nuevas masculinidades Bien, es un chamuyo. Entonces, alguno hay nuevas masculinidades. Pero vieron como la metáfora esa, hay que besar muchos sapos para... Es así. Es así. Es así. Y hay sapos que besan bien, gente. Claro que sí. No está tan mal. El tema de besar sapos. Entonces, es así. Los tipos tienen más habilitado, te llamo a la 1 y una mina le va a decir que sí. Vos si vas a sacar todos tus pergaminos, no te vas a casar de nuevo nunca más. Entonces, ¿por qué? Porque los tipos bueno, tienen todavía no en te la rías de cabeza mí. que tienen que tener un montón de pergaminos para levantarte a vos, entonces se van a ir a hacer un doctorado a Harvard y eso dura mucho tiempo. ¿Entendés? Y ahora no aceptan inmigrantes, además. Estudiantes inmigrantes. Entonces no va a pasar nunca. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no se juegue en ese campo. Por algo, digamos, los venecianos usaban máscaras. O sea, hay algo de encontrarte con alguien que no sabes quién es, el baile de disfraces, que tiene una cuestión muy interesante. Okay. Y me parece que hay que poder jugar un poco, un consejo que te daría, y a todas las chicas con muchos diplomas y esas cosas, y muchos followers, anden en otros ambientes. Okay. Abran el espacio de pastoreo por ambientes donde no son tan reconocidas. Bien. Me gusta, me gusta.
También tengo que decir lo contrario. Cuando yo salgo, que me pasó hace poco, lo compartimos. Todos los encuentros a la ley dice, bueno, voy a decir algo personal. Sí, aprovecho, si no. Cuando salgo con alguien muy deconstruido, también me despeina. Obvio. El otro día me mandó un mensaje, dijo, no. Estoy en una cita, es muy deconstruido, no sé qué hacer con esto. Me voy. Me quiero ir. Como que por momentos me producía un deseo muy wow y por momentos rechazo. Digo la verdad, por momentos me seducía muchísimo y por momentos el guión era como demasiado abrumador. Me pasó todo eso. Y Un entonces, toque de machismo, por favor. bueno, yo hace muchos años acuñé esta frase: dame un poco de buen amor burgués, ¿no? Porque me parece que hay algo, acá se dijo algo que pasó en otra ocasión, algo más armadito, que puede ser que te atraiga, pero para eso te vas a tener que reconocer ahí. Sí. Qué buen amor burgués. Un buen amor burgués es un amor pautado en la modernidad. Es con el guión de el tipo es el que invita, la mina es la que espera, él te va a llamar, te abre la puerta, te paga la primera cita. Ok. Algo como era antes, ¿sí? Entonces, como se suponía que era antes, porque había gente que hacía otras cosas también, ¿no? No es que todo el mundo siempre hizo lo mismo. Entonces, si te reconoces ahí que eso te gusta, no salgas con uno muy desconstruido, salvo que salgas con todo el mundo y probás. Estamos en Pero eso. probás. Estamos en una. Probás. Entonces pero ahí en probar está el gusto. De la misma manera pasa con, salto de tema, con las cuestiones si pareja abierta, si poliamor, todo ese tipo de cosas. Me encanta, metámonos ¿Te ahí. gustó? Por ¿Te favor, gustó? estoy en esa. Estás en esa. Si sos monógamo o monógama, no te metas en eso. O sea, hay gente que le gusta estar con una sola persona. Claro. Jueguen al juego que les gusta, gente. Y busquen gente que le gusta jugar a lo mismo que ustedes. Porque existe eso. Está buenísimo lo que está ¿Entendés? diciendo. Entonces, entonces si te gusta un tipo un poquito más formal, bancate la pelusa. Tiene razón. Bancate que a lo mejor le molesta un poquito que vos tengas no sé cuántos followers, le molesta un poco tu purpurina. Y es así. Que te curtas a otro. Que te curtas a otro salvo que sea un pacto. O que Claro. todavía no hayan pactado monogamia. Que eso es algo muy nuevo. Gente de mi generación no pasaba eso. ¿Y qué pensás de eso? Metámonos en eso, porque vos ¿Qué en cosa? tu generación no pasaba. ¿Qué No. pasa que ahora se está aceptando más que el deseo no circule únicamente por una otra persona? Nos cuesta muchísimo. Porque hubo una queerificación de la sociedad. ¿Una qué? Queerificación de la sociedad. Ah, queer, de Queer. Porque esto empezó más entre los gays. O sea, porque esto es hombre con hombre, que es la primera relación par que ha existido en lo sexo amoroso, en lo sexo afectivo. Entonces, dos varones, que a lo mejor son de distintas edades, porque también se juega la asimetría en la Sí. relación varón-varón, puede ser distinta edad, fama diferente, nacionalidad, bueno, la asimetría se puede jugar de muchas maneras. Pero un tipo le supone otro tipo que es un par. Digo, porque no tiene nada que ver la sexualidad con la identidad de género. Un tipo que sale con un tipo sabe que el otro tipo es como él. Entonces, ciertas cosas no le va a hacer. Pero además sabe que está acostumbrado a coger por fuera de la monogamia, porque esos son los varones. Claro. Sí, yo lo aprendí. Entonces, no supone la monogamia. Ojo, no quiere decir que no haya varones monógamos, pero es algo habilitado para los varones históricamente, no ser monógamos. Totalmente. Entonces, no supone que el otro lo va a hacer salvo que se pacte. Esto es algo que viene del mundo gay. Y el mundo gay lo ofreció y lo tomó el mundo hetero. Y esto es una novedad, gente, no hace tanto tiempo. No. 10 años. Sí. Y sigue O siendo para un acá. quilombo, ¿no? Es que... No, obvio que sigue siendo quilombo, pero es algo que aún con el quilombo, las generaciones de algunos de ustedes, pues no les veo las edades, disculpen, sí, pero veo algunos, son más jóvenes que yo, son generaciones donde tienen que lidiar con esto. Y ahora voy a decir una cuestión. Mi generación no tenía esto,
teníamos otros problemas. Ustedes tienen estos problemas, porque esto no solucionó nada. Esto trajo nuevos temas. Pues la libertad tiene problemas, como nosotros teníamos otros. Y como tenemos ahora, porque seguimos viviendo y seguimos amando, entonces también tenemos temas. Y nos pasan cosas en este sociohistórico también. Sí, ¿no? hay un texto tuyo que es Anfibias. Me gustaría hablar un poco de eso, creo que tiene que ver, ¿no? Que son nuevas formas también de fluir, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco eso? Bueno, el texto Anfibias es un texto que hice porque de repente en mi consulta tenía muchas mujeres que tenían sexo con mujeres y con varones. Digo, algo está pasando. Sí. Y entonces empecé a escuchar y lo que escuché es que no se llamaban de ninguna manera por esto, ¿no? No es que decían soy lesbiana, soy bi, salí con tal, estoy en pareja con tal. Pero lo que también vi es que pasaban cosas diferentes cuando estaban con los varones y cosas diferentes cuando estaban con las mujeres. Porque el patriarcado existe. O sea, salirse de la heteronormatividad no quiere decirse salirse del patriarcado. Ojalá fuera tan fácil. No, de hecho la heteronormatividad, digo, afecta tanto al mundo gay como al mundo heterosexual, a todo, digo, esa lógica sigue implicada en la diversidad aún. Sí, pero de maneras diferentes, porque, digamos, cuando vos estás en lo heteronormativo y sos hetero, podés contar, salí con tal, me enamoré de tal. Cuando vos sos gay o lesbiana o bisexual y hay heteronorma, nadie te pregunta nada, porque no quieren saber. Claro. ¿Y qué onda no querer saber? Porque... No quieren saber, la tía no te pregunta, papá y mamá no te preguntan nada. Dicen, ¿qué tal el trabajo? ¿Entendés? Entonces, la heteronorma afecta de manera diferente. Entonces ahí, sí, pero me perdí. Estabas Está bien, pero con está las bueno, anfibias. está bien perderse. Ok, vamos por las anfibias. Entonces, ¿qué pasa con las anfibias? La cuestión es que, por ejemplo, yo di varios, es un texto más académico, pero está en redes, lo pueden leer. Entonces, lo que vi, por ejemplo, una que le gustaban los hombres eróticamente, pero ya no se los bancaba más. Pero tengo amigos gays que tampoco se bancan a los hombres. O sea, que el tema de los varones cis patriarcales están siendo poco tolerados en general, gente. Sépanlo. Entonces, digo, ese es un tema. Esta tenía un tema entre que estaba en pareja con una mujer con la cual se llevaba bien, la mujer le daba bola, hizo la pareja que nunca había hecho en su vida, pero por otro lado le gustan eróticamente más los varones que las mujeres. Y su pareja le pide monogamia. Y ella por amor lo hace, cosa que los hombres no hacen. Ella sí. Ahí se nota bien la marca. Pero entonces ha renunciado a lo erótico que más le gusta, pero porque está acompañada. Esa es una manera de anfibiedad. Después, por ejemplo, he visto otras personas que han consultado o que están en consulta, que han tenido periodos de pareja con una mujer, periodos de pareja con un varón, que en el momento que están con el varón repiten el patrón heteronormado, digamos, de ponerle, y ahí voy a algo que quería explicar pero no llegué a explicar, que es que el juicio de valía de las mujeres está dado por los varones. El juicio de valía de los varones está dado por otros varones. Claro. Entonces, ahí hay un tema importante, porque en la relación varón-mujer todavía marcada por el patriarcado, las mujeres esperamos que los varones nos digan está todo bien, piba. Y los varones no están esperando eso de nosotras. Lo están esperando de sus padres, de sus jefes, de sus padres. Entonces, ahí hay un tema que aunque seas muy profesional, con mucha carrera amatoria, lo que sea que hayas desarrollado de libertades, si estás subjetivada para que cualquier tipo que te diga algo malo te venís abajo, estamos en problemas. Claro. Y eso son marcas patriarcales
La buena noticia es que se puede trabajar. No es destino. No es destino, se puede trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, y de repente una cosa que me decía una de las anfibias es la diferencia entre estar con una mina y estar con un tipo es que al tipo le mentís y las minas se dan cuenta. ¿No? Entonces, bueno, son muchas de estas cuestiones que es importante que se las lleven, están escritas, bueno, es esto. Entonces, empiezan a surgir algunos varones anfibios también. ¿Ah, sí? Sí, hay algunos varones anfibios que despliegan erotismo con mujeres y con varones, muy pocos, algunos los llaman heteroflexibles, heterocuriosos, algunos se definen como bisexuales, algunos no, pero están empezando a pasar estas cuestiones porque también uno de los temas donde ha habido cambio en los varones, ¿dónde ha habido cambio en los varones? En varias cuestiones. Dale. En la baja de la homofobia, eso ha bajado bastante. En la relación con los hijos, hay una relación mucho más cercana con los hijos, los que tienen hijos. No tan mediada por la relación con las mujeres, sino con un vínculo real y de cercanía. Pero en lo que no ha cambiado es en la relación con las mujeres. ¿O ha cambiado menos? Ahí sigue predominando la dominación, la falta de paridad. ¿Qué es lo que observas? El miedo a entrar en el vínculo cuando no se puede dominar. Eso, la vulnerabilidad, en definitiva, tocarla. El miedo a estar en vulnerabilidad. Ok. Perdón, me tuve que ir por ser varón, por la próstata. Todavía no, todavía no. Débora, voy a entrar en otro tema. Vos Dale. decís textualmente el consentimiento es el nuevo preservativo en las relaciones. Sí. Como el consentimiento como una manera de amar y desear sin dañar y abusar. ¿Qué implica pensar en este nuevo guión o el que deseamos construir la cuestión del consentimiento? Bueno, eso lo dije en un contexto prepandémico, está en mi conferencia TED, la pueden escuchar, donde se repetían los mismos argumentos que en los 90, cuando yo era joven, sobre el preservativo. Cuando yo era joven no se usaba preservativo, gente. Ahora tampoco. También. Ahora se ha vuelto a no usar, pero durante mucho tiempo se usó. No se usaba porque era cosa de puteros, nada más. Si había anticonceptivos, no se usaba. Y vino el HIV, vino el SIDA, ¿sí? Y entonces hubo que aprender a usarlo. Y había toda una idea de que no se iba a tener más sexo, porque a los tipos no se les iba a parar. Y no pasó. De hecho, perdón que te interrumpa. Sí. Yo estoy aprendiendo en estos encuentros. No hay manera mejor de aprender que enseñar, ¿no? Y escuché del público y de la licenciada C que decía que a las mujeres les erotiza un varón que se pone el preservativo. Y claro, porque es un varón que cuida. Sí, te morís de amor. Exactamente. Es un varón que cuida y es un varón que le importás. Le importa qué te pasa. Entonces... no es solo el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual. A las mujeres a veces le pasan cosas, nosotros no entendemos eso mucho también. eso. Y el preservativo es un signo, porque con el preservativo no te enterás de lo que le pasa, pero es como un indicador de que te importa, ¿no? Sí. Entonces, y además los varones se asustan cuando a las mujeres les pasan cosas, porque suponen que no las pueden entender porque no les pueden preguntar. O pensamos que es un signo de amor no usar preservativo y estamos diciendo que quizás es al revés, es un signo de cuidado. Bueno, lo que pasa que es el signo de amor a la antigua, ¿no? Sí. Yo les voy a contar... Es como darle la clave del celular, eso no es un signo de amor. Bueno, pero había en una época una revista, la revista Para Ti, tenía una sección que se llamaba Secretos del Corazón. Y ahí se hablaba de la prueba de amor, ¿no? Ajá. Me pidió la prueba de amor. Entonces, el tema de no usar preservativo todavía tiene esa idea. Sí, o la prueba de amor, una práctica sexual no tan común. Exactamente. El ano, digámoslo. Exactamente, pero cuando no lo deseas. Porque otra cuestión es, juguemos en algo que a lo mejor nunca hice, pero me da curiosidad. El problema es cuando es una práctica
que tiene más que ver con sostener el vínculo o con darle el gusto al otro y a vos no te interesa. Ahí estamos en problemas. Ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, me parece que cuando planteé esta cuestión de el consentimiento es el nuevo preservativo, el nuevo amigo, Sí. tiene que ver con esta idea de que también decían, te la baja. ¿Cómo le vas a preguntar, querés, no querés? Vamos a coger, te puedo dar un beso. Y hay 1000 maneras de decir esto. Hay que inventar nuevas caballerosidades, no es abrir la puerta, es ponerse un forro. Es ponerse un forro y abrir la puerta también. Pero digo, es hacer cosas para que la otra persona se sienta bien. Que no necesariamente tiene que ser con el guión anterior, pero sí una cuestión que tiene que ver con hacerte sentir que estás ahí, que sos alguien para esa persona. Despreocupate de esto. Despreocupate de esto, aunque sea en el momento. Como decía Vinicius de Moraes, que sea eterno mientras dure. Qué lindo. Cuando estamos, que sea. No importa mañana. Sí. Hermoso, nos cuesta un montón. Bueno, pero ahí también es otro de los temas, porque hay una idea de que las mujeres queremos casarnos De con Susanita. todo el mundo, con todo el mundo. Una ex analista mía decía, las mujeres llevando el vestido de novia en la cartera. Entonces, como una idea, viste que como la cosa de Superman, de repente invitaste a salir una mina, dio vuelta y se puso el vestido de novia. Entonces hay como una idea de que las minas se van a enamorar, que yo soy la No te muerte. enamores. No te enamores. No, No te enamores. mira, no te enamores. No te enamores. Y lo prohibido siempre genera deseo, ¿no? Totalmente. Eso por un lado. O sea, generas lo contrario. Es el afrodisíaco más potente. Totalmente. Y también es no suponer que a lo mejor una mina lo que quiere es estar bien un rato con alguien. O le Sí. gusta a alguien y después verá lo que quiere. Sí, también, bueno, a mí en mi práctica clínica me pasa muy seguido. Cuando digo muy seguido, es muy seguido, porque además hoy día las personas tienen relaciones sexuales con distintas personas, tal vez de manera más espontánea, que en la consulta hay mucha angustia por esta tensión que se arma cuando uno dice ponete el forro y el otro boludea, ¿no? O se lo saca. O se lo saca sin avisar, ¿no? Como de este otro lado, del lado de las mujeres hetero, ¿no? Como, digamos, he escuchado muchas veces y en el momento no lo quise decir y no lo terminé diciendo. ¿Por qué? Porque no quise cortar el clima, ¿no? Como se arma una dinámica en la que después se sale muy angustiada de ahí. ¿O cuántas veces escuchamos, bueno, que acabe rápido, así me voy? No, ese es otro tema, porque digo, en esto que estás contando vos, gente, hay que cortar el mambo ahí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque biológicamente las mujeres tenemos más posibilidad de ser contagiadas de cualquier cosa que los varones. Sí. Eso es así. Tenemos más para perder. Entonces, no, si no te cuidan, andate. Andate. Y si Somos algo, perdón, No, si algo vos. se detiene ahí, Y se detiene que ahí. se detenga. Se detiene ahí. Mejor ahora, ¿no? Sí. Somos distintos. Somos El distintos. órgano genital de la mujer es para adentro, entonces eso genera más Exactamente. infecciones. Genera más infecciones y tenés más riesgo. Entonces, si tenés más riesgo, tenés que cuidarte, pero también tenemos que concientizar a los varones que no tienen que aprovecharse de eso. ¿Ustedes tienen que concientizar a los varones? No, nosotros, Todos. todos Todes. los que estamos acá. Todes. No las mujeres a los varones. Todes a todes. Pero ahí la cuestión es, y estamos en un momento muy complejo para eso, porque Sí. gente, estamos en el neoliberalismo. Entonces, atraviesa las relaciones de género. No, es otro momento también. Claro, no es hacer lo que quiero. Claro, pero hoy por hoy hay una confusión intencional de que la libertad es hacer lo que quiero sin importarme la otra persona. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Y además se supone que si yo amo la libertad en la otra persona también. Del otro, militar Exacto. la libertad del otro. Exactamente. Medio peronista. No, liberal en serio. Liberal en serio. No se puede disfrazar de liberal lo conservador. Claro. Nos damos cuenta. Entonces, la cuestión es que está habilitado
nuevamente, no solamente acá, sino a nivel internacional, de que puedo hacer lo que se me da la gana si puedo. Eso no es libertad. Pero eso es muy complicado. Y nos estamos encontrando con eso también en lo amoroso. ¿Sí? Es un tema muy complejo, muy complejo. Por eso, a mí me parece que los varones que no están de acuerdo con esto no deben hacer estas cosas con las mujeres. O A sea, ver, de nuevo, no entendí. yo creo que los varones solidarios tienen que serlo también con las mujeres. Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo más solidario, más de la gente que quiere, que le importa el semejante, es que conservamos las relaciones de género de la gente que no le importa el semejante. A ver, de nuevo. Bien, ¿Ves? vamos, que es parte de uno de los problemas que tenemos. La divisoria de agua tiene que ser la gente que le importa a la otra gente. No se puede replicar las relaciones de género de la gente que no le importa a la otra gente dentro de los grupos de la gente que le importa a la otra gente. Hay que ser consecuentes. Claro. No lo entendí, perdón. Otra vez. Otra vez. Pero vale la pena. Somos más lentos, nos cuesta más, llegamos más Otra tarde. vez. Vamos de nuevo. Toma 3. Si vos decís, ponele, que te importan las demás personas, tenés que ser consecuente cuando tenés un vínculo con alguien que por alguna razón tiene una relación jerárquica o asimétrica con vos. Estás haciendo una diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Sí, pero en el buen sentido. Porque siempre hay diferencia, porque no somos el ideal. Nuestros ideales son mucho más puros de lo que es la vida, el barro de la vida. Sí. Pero sí hay que tratar de ser lo más consecuentes posible. Me encanta. Está bien. Es un intento, Es ¿no? un intento. Es sí, un Es un intento. intento. Me importa. Puedo meter la pata, pero me importa. Débora, salgo un ratito de esto. Te quiero preguntar por cómo no caer en el punitivismo. Sobre todo esto pasa mucho en las redes. En estos días que estuvimos pasando algunos reels de conversaciones que tuvimos la vez pasada, por ejemplo, con Lucho Fabri, como esta cosa tan rápida de ir a señalar con el dedo, de acusar al otro. Sé que trabajás en instituciones educativas con la cuestión de las cancelaciones. ¿Podrías abrir un poco este tema? Bueno, yo, es público eso, siempre estuve en contra de la cancelación. Sí. Porque no de la impunidad, ¿sí? Pero a mí me parece que las cuestiones de abuso de poder, de cuestiones de abuso sexual, no estoy hablando de violación, estoy hablando de todos los malestares de asimetrías y de micromachismos, digo, diferencio también, Sí. no es lo mismo, porque ha habido escraches por indiferencias también, gente. Claro, O sea, ¿cómo no te pronunciás? entonces, digo, hay las acciones patriarcales de los varones hacia las mujeres son desde no llamar hasta un femicidio. O sea, tenemos un espectro amplísimo. Claro. Y no se puede tirarle la molotov a todos. O sea, no se puede utilizar la misma herramienta para acciones muy diferentes. Claro. ¿Mm? Entonces, todo lo que tiene que ver con daño simbólico, con daño de maltrato, tiene que poder resolverse en ese nivel. Está muy bueno, ¿no? La diferencia entre punitivismo e impunidad. Así es. Porque nosotros, bueno, acá hay gente que ha trabajado conmigo en la experiencia de colegios de scratches. Nos llamaron para que, digamos, cuando era, ¿se acuerdan la ola de los scratches en los colegios? Nos llamaron primero solamente cuando se quejaban los varones. Cuando Claro. las pibas se quejaban, no pasaba nada. Cuando empezaron a quejarse los varones porque eran escrachados o los varones no querían ir a colegios valiosos, ahí nos llamaron porque ya era un problema. Claro. Y eso también hay que aprender. Las cosas son un problema cuando le pasa a alguien que tiene poder. Los problemas de la gente sin poder pasan totalmente desapercibidos. Alguna vez dijiste democratizar las incomodidades. Así es.
Y lo de democratizar las incomodidades es una palabra que nos la dio un pibito de uno de los talleres. Dijo, loco, lo que está pasando es que se democratizaron las incomodidades. Yo antes me sentía bien y ahora me siento mal, igual que ellas. En eso hemos democratizado. Entonces, la salida tenía que ser, y bueno, nos pidieron que nos fijemos quiénes eran los victimarios verdaderos y quiénes eran las víctimas verdaderas. Y no hicimos nada de todo eso, Ajá. sino que trabajamos con las adolescencias sobre cuál era el problema. Bueno, gente, ¿de qué se trata el problema? ¿Qué pasó? Y nos enteramos de un montón de cosas, porque no eran pibes contra pibes y contra pibas. Eran los profes, era la institución, era el mundo adulto que no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Eran los consumos, eran las redes, ¿no? Era un montón de cuestiones que empezamos a entender y les preguntamos cuál era la solución y tenían bastantes soluciones autogestivas, ¿eh? Tenían muchas ideas, muchas cosas muy piolas. Las encontraste en la gente, en los Las pibes. encontré en los pibes. No es que vos tenías la respuesta previamente. No tenía ninguna respuesta. Las encontramos y vimos. Y también salirse de la idea que la adolescencia es problemática. En las adolescencias pasan de todo y son muy creativos también. Y hay adolescencias muy lindas, gente, tanto de pibitos, pibitas como pibitis. Esto como cuando los Hay de padres todo. quieren intervenir y decir, bueno, en algunas cosas se tienen que arreglar ellos. Se tienen que arreglar ellos, pero también hay que tener disponibilidad del mundo adulto, que también es uno de los temas. El mundo adulto se ha corrido mucho. Sí. Hay que tener disponibilidad desde el mundo adulto para ayudar a resolver problemas que no les toca resolver entre ellos. Entonces, volviendo, me parece que el tema del punitivismo lo único que genera es miedo. Porque una de las cuestiones que yo decía hace poquito presentando un libro de masculinidades de unos amigos varones, colegas, lo que decía es que muchos de los varones adultos, digamos, de mi generación o más jóvenes o más grandes, cuando me invitaban a hablar de estos temas, en realidad estaban preocupados que no los escrachen. No había una preocupación genuina por ver cómo cambio y qué puedo hacer diferente. No me decían, contame cómo puedo cambiar. Me decían, ¿no te parece que a las minas se les fue la mano? ¿Cómo me puedo defender? ¿Voy con un abogado? Porque a los varones nunca se les fue la mano. Nunca se le fue la mano. Entonces me decían, che, qué mal que está que te acusen por lo que hiciste hace 20 años. Entonces yo le dije, ¿lo que hiciste hace 20 años estaba bien? No. ¿Y sabías que estaba mal? Sí. Bueno. Pero fue hace 20 años. Fue hace 20 años. Es un moco. Todo es un moco. Los femicidios también son mocos. Digo, se le fue la mano, ¿no? Se Como le a fue la policía. mano, claro. Entonces, digo, es toda una cultura que tiene que ver con la impunidad, pero la respuesta no puede ser el punitivismo. La respuesta tiene que ser la no impunidad y la responsabilidad. Hacerse cargo. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad y culpa? Responsabilidad y culpa. Responsabilidad es hacerse cargo. Es decir, la pifié, hice lo que pude, en ese momento no sabía, pero me hago cargo y hago algo con esto. Trato de reparar. Culpa es, me siento tan mal, tengo que hacer algo para que se me vaya la culpa. Narcisismo. Hago yoga, medito, ¿no? Sí. Voy al Tíbet. Cualquiera ¿no? va al Tíbet. Todas esas cosas, cualquiera va al Tíbet. Todas esas cosas que calman las malas conciencias, pero de revisar ni hablemos. Entonces, esa es la diferencia entre la culpa y muchas veces en la consulta nuestra nos vienen más por la culpa que por la responsabilidad. Y nuestro trabajo es, bueno, ¿qué tenés que ver vos con esto que estás trayendo, no? Hacete cargo. Es muy interesante esa palabra, reparar, ¿no? Reparar, eso es muy importante. ¿Qué reparación posible hay, no? Vuelvo a la clínica, ¿no? Millones de casos de mujeres abusadas, más que de varones. Bueno, ¿qué puede reparar algo de eso? Se puede reparar. Y varones también, ¿eh? Está habiendo toda una ola de pibes, fundamentalmente jóvenes. Hay una movida muy fuerte de esto, de reconocimiento de situaciones abusivas, Sí. fundamentalmente de varones más grandes con respecto a ellos, no de pares, en las chicas sí de pares, esa es una diferencia. Entre mujeres y varones es de pares, entre varones y varones
tiene que ver con la edad. Exactamente. Mujeres también puede haber disparidad, pero también entre pares. Y el reconocimiento de lo que hice estuvo mal y pedir disculpas es muy importante. Reconocer que ahí se estuvo mal, o reconocer, a veces no es la persona directa, reconocer no te escuché, no me di cuenta que lo que me contabas era cierto, no me di cuenta que eso te hacía mal, no te cambié de colegio, no te escuché, no te di bola. Eso también repara, gente. Una Eso es importante. amiga decía que reconocer es una palabra tan importante que se lee igual al derecho que al revés. Ah, mira. Y mira qué lindo. Qué lindo. Como Neuquén. Como Neuquén, como Menem. Recién hablabas Yo no de... la digo nunca. Débora, recién hablabas de anfibias en el consultorio, en tu práctica clínica. ¿De qué sufren los varones? ¿Los varones de qué sufren? De muchas cosas. Primero, los varones no son todos iguales, primero. Los varones son diferentes entre sí. Por edad, digamos, por forma de ser, por educación, por clase social, por etnia, orientación sexual, etcétera, etcétera. Esto primero. Y las variaciones entre personas. No es lo mismo un deportista que un intelectual, que un trabajador manual, digamos. Los varones son diferentes. Pero, ¿qué es lo que tienen en común los varones en el patriarcado? ¿De qué sufren? Sufren de no entender, sufren de estar en offside, digamos, quedaron en posición adelantada, no saben dónde están. Sufren porque no los quieren como quisieran ser queridos. Sufren porque no pueden parar. No pueden parar de hacer lo que están haciendo aunque les haga daño. Sí. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Esa es muy fuerte. Sufren porque si están deprimidos no pueden mostrar que están deprimidos y tienen que estar arriba. Entonces ahí empiezan a tener consumos problemáticos. Muchos de los consumos problemáticos todavía hay más incidencia en varones que en mujeres. Gente, acá me lo dice el especialista, lo está certificando. Y parte de eso es porque la depresión y los humores bajos en los varones hay que levantarlos. Y los consumos levantan esto. Entonces es una búsqueda de volver a estar en el lugar de lo que se supone que un varón tiene que ser, que es siempre estar arriba, ¿no? Entonces, para sostener la parada, por decirlo de alguna manera, se les empiezan a pasar cosas con las sustancias. Y ahí hay problemas varios. ¿La manera de enfrentar el conflicto o la crisis es distinta? Sí, con varones adolescentes sobre qué piensan de la salud, de su propia salud, los pibes no decían, yo no voy al médico, solo voy si se ve el hueso. Hasta que no se vea el hueso no voy. Entonces, parte de lo que sufren es de no poder mostrar que sufren, de no saber qué hacer con la tristeza, de no saber qué hacer con las emociones. Y eso tiene destinos muy complejos. Por ejemplo, en la adolescencia los varones se suicidan más, con más éxito que las mujeres, los matan más, se accidentan más. Sí. Y por supuesto producen accidentes a otros. Y después de los 35 años se infartan más, que fue el primer tema que yo trabajé en masculinidades, es mi tesis de doctorado. Entonces, ese también es un tema, porque es la cuestión de no parar y además no dejar de hacer eso por lo cual sos valioso socialmente, pero es malo para vos. Sí. Tremendo. Te voy a hacer una pregunta más y voy anticipando a la gente que vayan pensando preguntas porque en breve me voy a acercar, así podemos ir preguntando. Pero pensaba esto, ¿no? Vos dijiste, todos los varones no son todos iguales. Y hay un dicho que aparece muchas veces que es, che, not all men, ¿no? Cuando aparecen, son abusadores y uno dice, pero no todos. ¿Cómo diferenciamos los varones no son todos iguales de no todos somos abusadores? Es que yo creo que es cierto que no todos los varones son abusadores y me parece muy bien que lo sostengan. Porque no es verdad que todos los varones son abusadores. Incluso es un chiste que yo tenga que aclarar que no estoy de acuerdo en matar y violar mujeres. No, no es un chiste. Es que, de hecho, los varones matan más mujeres que las mujeres varones. O sea, hay ciertas realidades.
Y la violencia de género es de los varones hacia las mujeres, digamos, lo digo de otra manera. En las violencias entre varones y mujeres es más desde el lado de los varones hacia las mujeres que de las mujeres hacia los varones. Sí. Estadísticamente es así. Es estadístico porque tiene que ver con razones de género, o sea, tiene una explicación. Entonces, es lógico que en un momento donde eso se ha visibilizado y eso se ha dicho que está mal, a veces tengas que decir que vos no sos. De la misma manera que a los porteños nos pasa cuando vamos al interior, yo no soy como los porteños. Claro. Digamos, hay que aclarar. Yo me canso de decir, no soy engreída, no voto a Milei, no soy como los porteños. Entonces digo, tengo que decir muchas cosas que suponen que porque soy porteña hago. No. Y bueno, te pasa lo mismo. Igual queremos aclarar que si alguien votó a Milei es bienvenido acá. ¿No? A mí cuando en las marchas o en la marcha de la educación decían el que nos salta votó a Milei, yo decía, che, pero si alguien lo votó y está acá, no lo echemos. No, pero tiene que dar cuenta por qué vota alguien que está en contra de la educación en una marcha por la educación.